conozco ya desde hace ya mucho tiempo y a quien tengo una alta estima profesional por su solvencia intelectual como historiador y como por su capacidad para promover y gestionar políticas memorialistas, ¿por qué no decirlo? Quiero advertir que no pienso pisarle a Fernando, ni mucho menos su exposición sobre las bondades de la próxima ley, que de eso va a hablar, porque, como verán después, lo hace con una claridad meridiana y con un espíritu muy didáctico y ameno, como buen catedrático y profesor universitario que ha sido. Pero voy a intentar contextualizar, eso sí, el recorrido previo que da lugar a que hayamos llegado a este momento procesal. En primer lugar, ya que hacemos memoria, conviene no olvidar que las políticas que se han ido adoptando en España a lo largo de este tercer milenio y de este siglo XXI se enmarcan en una respuesta a la creciente demanda social por una sensibilidad que se dinamizó, que explotó a partir de hace 20 años. No pocos analistas e investigadores coinciden en que con el tránsito del siglo y del milenio surgió lo que se ha dado ahora en llamar como la rebelión de los nietos. Unos nietos de las víctimas del franquismo que gritaron basta ya de silencio vergonzante en casa, en el hogar, y decidieron hacerse preguntas en voz alta sobre la honorabilidad de sus abuelos fusilados y sobre el paradero de sus restos. Hay un hito que se interpreta como el inicio del rodaje cuesta abajo de esa bola de nieve, que es la memoria histórica, que es la primera exhumación de una fosa común de franquismo con criterios científicos, incluido la cotejación del cotejo genético con ADN. Antes se habían exhumado fosas, pero de aquella manera, a veces en plan bruto, con excavadoras y eso. Pero esta fosa de Priaranza del Bierzo en León marcó un antes y un después. Y a partir de aquel octubre del año 2000 comenzaron a surgir como hongos, asociaciones de memoria y el movimiento social para la recuperación de la memoria histórica, digamos que tomó cuerpo y se vertebró. Y claro, trasladaron a la opinión pública sus reivindicaciones y también a la clase política, que no tuvo más remedio que reaccionar poco a poco, pero reaccionó. Y donde primero se reaccionó, hay que decir que fue en Andalucía. Hasta hace poco, una comunidad con voto predominante de izquierda, donde el gobierno socialista de la Junta comenzó a adoptar políticas de memoria como el reconocimiento a presos políticos del franquismo que aún quedaban vivos, incluso acompañados de pequeñas indemnizaciones simbólicas. También se empezaron a subvencionar exhumaciones y algunos homenajes a las víctimas. Después, en 2014, llegó Zapatero al gobierno de España e implementó políticas de memoria y de ayudas a intervenciones en fosas comunes. Creó una comisión interministerial sobre la memoria histórica en 2006, que fue la antesala de la ley que se aprobaría ya a finales de 2007, la ley de memoria histórica. Una ley muy importante en su momento para el movimiento memorialista, pero porque fijaba por primera vez los conceptos de justicia transicional, los conceptos para reparar en la medida de lo posible a las víctimas del franquismo y a sus familiares que también son víctimas, ¿no? La ley de Zapatero era, eso sí, una ley limitada que podía valer en su momento, pero los procesos de justicia transicional vividos en el mundo en las últimas décadas son un más que se mueve, se va haciendo camino al andar, son procesos lentos, basados no solamente en la política de arriba abajo, sino también en la evolución de la conciencia social, en la asimilación de conceptos. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, en España, hace 2 décadas o menos todavía, pues no se entendía que aquí hubiera desapariciones forzosas. Pensábamos que eso de missing, como la película de Costa Gabras en el Chile de Pinochet, pues era algo lejano, ¿no? Algo de Latinoamérica, el Cono Sur. Lo de los crímenes, por otra parte, de lesa humanidad, nos empezó a sonar un poquito cuando la jueza Cervini abrió el melón de la querella argentina allá por el año 2010 para enjuiciar al franquismo después de que el Tribunal Supremo impidiera al juez Garzón hacerlo aquí 2 años antes. Quiero con esto decir que el proceso de recuperación de memoria histórica es un proceso abierto, donde se hace camino al andar. Ha venido tarde para nuestra democracia y para muchas víctimas y familiares, pero bueno, se está haciendo. En ese sentido, la ONU nos ha tenido que recordar a lo largo de estos años, desde diferentes instancias, Comité de Desapariciones Forzosas, el Relator de Verdad, Justicia, Reparación, etcétera, que nuestra democracia tiene con la memoria histórica una gran asignatura pendiente, con el derecho internacional de los derechos humanos. En fin, si hemos dicho que la ley de Zapatero fue útil en su momento y que con el paso del tiempo se ha quedado corta,
Tenemos también que recordar cómo cuando llegó Rajoy a la Moncloa decidió asfixiarla y cortar por lo sano cualquier dotación económica, 0 euros para exhumaciones, 0 euros para divulgación, investigaciones, homenajes, con lo que fueron las comunidades autónomas las que tuvieron que llenar ese vacío. Y ahí estaba nuevamente Andalucía, con su voto progresista, con su conciencia memorialista, que no olvida que fue la región más masacrada por el franquismo, con 700 fosas comunes, con 50.000 fusilados y con un gobierno de coalición similar al actual de España, es decir, de un PSOE que miraba a su izquierda asumiendo y compartiendo responsabilidad en la gestión política e institucional. Pues de esa coalición resultó en 2017 una ley autonómica, sin votos en contra, por cierto, mucho más avanzada que la de 2007 de Zapatero y que anclaba su espíritu y su articulado en los principios del derecho internacional de los derechos humanos como verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Una ley andaluza que ha inspirado a otras comunidades autónomas y que, como veremos ahora, también ha dejado huella en el anteproyecto del que nos va a hablar Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática. Como veis, no es por casualidad que Andalucía siempre haya marcado la iniciativa en la evolución de la conciencia memorialista, por su propia sensibilidad, por su memoria, por la pujanza de un tejido y un movimiento asociativo muy potente y por las políticas pioneras adoptadas sobre memoria histórica que han sido referentes para el resto de España. Bueno, permítame que ponga como ejemplo también que tampoco es por casualidad que aquí hagamos un programa de radio que me honro en dirigir, que se llama La Memoria, sobre la memoria histórica, que es pionero y único en la radio española desde hace ya 15 temporadas, con 500 emisiones, casi 500 emisiones, y un seguimiento por toda España y por fuera de España también. Pero referentes también pueden ser las personas. Los andaluces expertos y comprometidos con la memoria también son referentes. Y nuestro conferenciante de hoy lo es sobradamente. En el PSOE es desde hace tiempo el principal referente político en la temática memorialista porque es secretario de Memoria Histórica en la Ejecutiva Federal Socialista. Con Pedro Sánchez en la Moncloa ha ido rompiendo techos en la consideración institucional de estas políticas. Primero, siendo director general en 2018 y 2019 y después, un poquito más arriba más, siendo secretario de Estado de Memoria Democrática, que es lo que es ahora. En los años 90 también fue alcalde de Almería, presidente de la Federación Andaluza de Municipios de Provincias, la FAM, y antes, mucho antes, cuando era más joven, fue militante y dirigente antifascista en la clandestinidad durante el tardofranquismo en su Almería natal. O sea, que dada su veteranía, podríamos decir que Fernando es también memoria viva de la lucha antifranquista. Pero es que, sobre todo, Fernando Martínez es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería. Y doy fe, porque lo conozco bien y lo he entrevistado varias veces, de su inequívoco compromiso con la memoria histórica, porque ha proyectado de manera proactiva desde su cátedra como coordinador a nivel de toda Andalucía de grandes proyectos académicos universitarios que han dado como resultado investigaciones muy esclarecedoras y necesarias sobre la historia del franquismo en Andalucía, tales como la investigación sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas, la represión contra la masonería y también el exilio republicano andaluz. Y además también ha sido coordinador del mapa de fosas de Andalucía. De modo que no es por casualidad, insisto, con su experiencia política y con su solvencia intelectual como historiador, pues no es por casualidad que Fernando Martínez dirija hoy la política memorialista de España. Muchas gracias por vuestra atención y, Fernando, por mi parte todo tuyo. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación y por tus reflexiones. Vamos, yo creo que tú eres memoria también de Andalucía y eres memoria de la memoria histórica de Andalucía, de la memoria histórica y de la memoria democrática. No ahora, sino desde hace mucho tiempo, desde tu trabajo de los medios, con tus trabajos intelectuales, con tu tesis doctoral, tus publicaciones y sobre todo en el día a día, ese programa señero de memoria histórica que dirige el Canal Sur de Andalucía. Muchísimas gracias por tu intervención, que en parte pues, yo creo que ha situado perfectamente dónde se enmarca el actual anteproyecto de ley de memoria democrática, y muchísimas gracias también por tus palabras respecto a mi persona. Muchas gracias al Ateneo de Granada por haberme invitado a estar con vosotros esta tarde,
para tratar de trasladaros cuáles son los ejes fundamentales que contempla el anteproyecto de ley de memoria democrática que acaba de aprobar el 15 de septiembre el Consejo de Ministros. Para mí, cuando voy a alguna televisión, el otro día estaba en 24 horas y uno de los presentadores me dice, bueno, ¿y para usted qué es la memoria histórica? Pues claro, la primera cuestión que te preguntan es que definas la memoria histórica. Y claro, uno tira de fondo de armario de lo que uno ha trabajado a lo largo del tiempo, y antes Rafa lo situaba muy bien, es un movimiento social. Es un movimiento social que pretende fundamentalmente el esclarecimiento de la verdad, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo el deber de memoria o garantías de no repetición. ¿En relación con quién? Con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Es cierto que a lo largo de las políticas de memoria, desde la guerra civil, desde la posguerra hasta ahora, pues hemos asistido a distintas etapas de políticas de memoria. Pero hay una cuestión que fundamenta especialmente la existencia del movimiento memorialista y de lo que son las reivindicaciones que se han venido situando a lo largo de las últimas décadas, como decía Rafa Guerrero. Y no es otra cosa que en la posguerra, a lo largo de toda la dictadura, lo que hay es un tratamiento asimétrico en relación con las víctimas. Mientras que lo que podemos llamar las víctimas de los vencedores fueron reparadas económicamente, fueron reparadas moralmente, fueron reparadas simbólicamente, incluso se hizo un estudio sobre su situación y sobre la represión sobre la víctima de los vencedores que se concretó en la llamada causa general, esa fuente que habría que revisarla para ajustarla, pero es una fuente de las víctimas de los vencedores. Mientras que esto era así, estas víctimas son reparadas a todos los niveles, sin embargo, las víctimas de lo que podemos llamar los vencidos entonces, pero vencedores en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, o vencedores con nuestra Constitución del 78, estas víctimas, las víctimas republicanas, son unas víctimas que fueron sistemáticamente invisibilizadas, sistemáticamente estigmatizadas como rojos, rojas, y sistemáticamente criminalizadas. Es decir, su objetivo dentro de lo que era la política de memoria del franquismo, que fueron unas políticas muy potentes en las que nunca se olvidaban, lógicamente, de sus caídos por Dios y por España, mientras que excluían al resto, pues sin embargo, las víctimas republicanas quedaban invisibilizadas. Por lo tanto, había un imaginario excluyente, un imaginario en relación con las víctimas republicanas que evidentemente les hacía salir de la escena pública. Yo todavía, como ya pintamos canas algunos, todavía recuerdo en mi pueblo, en Beleblanco, de la provincia de Almería, como los 20 de noviembre se celebraba el Día de los Caídos. Y aquellas noches, en torno a la Cruz de los Caídos, los falangistas haciendo guardia por la noche con sus camisas azules, etcétera, y rendían homenaje a sus caídos. Y sin embargo, en el mismo pueblo había mucha gente que eran los otros vencidos, a los que o bien se les metía en la casa y no se les dejaba salir, o bien pues estaban totalmente estigmatizados. La pregunta sería la siguiente. Cuando acaba la dictadura, y antes Rafa hacía alguna valoración, cuando acaba la dictadura, ¿qué pasa con estas víctimas de los vencidos? ¿Qué pasa con las víctimas republicanas? Podemos decir que hay una situación todavía ambivalente. Y ambivalente porque se mantiene la situación de invisibilidad, hay miedo, hay terror todavía a hablar, y el imaginario franquista todavía de exclusión está presente en los primeros momentos de la transición. Es en ese contexto en donde deberíamos de situar
cómo empiezan las políticas de memoria en la época de la transición. Políticas de memoria que se dieron. Se dieron, pero no políticas integrales de memoria, no políticas públicas de memoria. El Estado no hace políticas integrales de memoria. Sí que hay espontáneamente políticas de memoria, que las llevan a cabo fundamentalmente familiares de las víctimas, que la llevan a cabo fundamentalmente ayuntamientos democráticos, la llevan los partidos políticos de izquierda y también los sindicatos, y ponen en funcionamiento pues, todo un conjunto de políticas de memoria, como por ejemplo políticas vinculadas con lo que van a ser reparaciones simbólicas, por ejemplo, los cambios en los callejeros de muchas ciudades. Yo recuerdo todavía cómo el primer ayuntamiento democrático de Almería, yo no estaba en el ayuntamiento, estaba en la universidad, llevó a cabo el cambio de los nombres de las calles. Son reparaciones simbólicas importantes. También empezaron a escala estatal lo que puede ser reparaciones económicas, fundamentalmente en relación con las clases pasivas, es decir, en relación con los carabineros, en relación con los militares republicanos, con las viudas de guerra, en relación con los niños de la guerra un poquito más tarde. Hasta tal punto que podemos decir que no ha habido políticas públicas de memoria desde el Estado, pero sí que ha habido algunas reparaciones especialmente económicas, prácticamente desde la ley de amnistía hasta la actualidad. Sin embargo, en esa primera etapa de políticas, fundamentalmente se caracterizan por la espontaneidad. Hubo exhumaciones, antes Rafa hacía referencia a ellas, hubo exhumaciones, pero sin carácter y sin rigor científico, que supone que no se podía, lógicamente, hacer los análisis genéticos para poder entregarle a los familiares los cadáveres de sus feudos para que le dieran digna sepultura. La cuestión que habría que preguntarse sería la siguiente. ¿Y cuándo termina esta primera fase de políticas de memoria? No políticas públicas de memoria, sino de políticas de memoria. Yo diría que hay una fecha, de saber que a los historiadores siempre nos gusta ponerle fecha a los procesos. Yo creo que hay una fecha que es el golpe de Estado de Tejero, que logra paralizar esta etapa de políticas de memoria. Es decir, la etapa de exhumaciones en el año 82, 83, si me apuráis, en 84 ha desaparecido. Los cambios de calles simbólicos prácticamente también. Sí que se mantienen esas políticas parciales de reparaciones económicas, porque claro, el nuevo régimen democrático, la nueva situación democrática no podía correrse el lujo de no reparar algo cuando el recto, las víctimas, los caídos por Dios España y por España habían sido ampliamente reparados en todas las facetas, como antes comentaba. Y es en ese contexto yo pondría algún ejemplo. No sé si habéis leído el libro aquel que hizo Juan Luis Cebrián y en entrevistas a Felipe González, que en un momento determinado le iba a preguntar: oye, Felipe, ¿tú por qué no te preocupaste del tema de la memoria? Y entonces Felipe pues, le contestó de una manera muy directa y le dice: pues te lo voy a comentar. Dice: resulta que cuando estaba todo esto poniéndose en marcha, el vicepresidente del gobierno, en aquel momento, Gutiérrez Mellado, me dijo: Felipe, por favor, no toquéis el tema de la guerra, que yo no paro a los militares. Más o menos vino a decirle esto. La situación es que apenas hubo apoyo, por ejemplo, en el año 85, con motivo del aniversario bueno, 86 mejor, con motivo del aniversario de la Guerra Civil, apenas hubo apoyos públicos a los congresos relacionados con la Guerra Civil. Eso fue bastante indicativo. Hay una segunda etapa que antes hacía referencia a Rafa, que era lo que se llama la generación de los nietos. Pero habría que preguntarse el por qué surge la generación de los nietos. Y es que en los años 90, y también con motivo del 20 aniversario de la muerte del dictador, lo que se produce en España es lo que llamamos el revisionismo histórico. Un revisionismo que empieza a plantear
que la dictadura no fue tan mala, que la culpa de la guerra civil la tuvo la Segunda República y que todo eso está acompasado también con un planteamiento de reforzamiento de las posiciones de la derecha. Un revisionismo histórico que fundamentalmente lo que recoge en su relato no es otra cosa que las posiciones que planteaban historiadores del régimen en la posguerra como Joaquín Arrarás y que va a reproducir fundamentalmente pseudohistoriadores como Pío Moa o como César Vidal, etc. Y es en ese contexto cuando la derecha sube al poder en España, el año 96, apoya todo este tipo de políticas de revisionismo, y es en este momento en el que nos vamos a encontrar que empieza a lanzarse ideas como es bueno pasar página, no hay que reabrir heridas. Es algo que os sonará muchísimo, que se ha venido comentando a lo largo del tiempo. Yo creo que la reacción frente a este planteamiento del revisionismo histórico es la que se produce cuando la generación de los nietos quiere saber qué pasó con su abuelo. Quiere saber qué es lo que pasó con las víctimas republicanas y eso genera, muy bien, no me voy a detener, como ha planteado Rafa, la aparición de lo que es el movimiento memorialista en España. Un movimiento memorialista que logra algunas cosas importantes. Primero, poner el tema de la memoria en la agenda pública. Eso es muy importante. En segundo lugar, concienciar a los grupos políticos de que es necesario implementar políticas de memoria. Y todo eso se añade que por primera vez empiezan a hacerse exhumaciones a partir del año 2000, exhumaciones que llamamos con rigor científico. Conmigo, precisamente aquí en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, trabaja Paco Echeverría, que es el forense, el célebre forense, que llevó a cabo la exhumación de Prioranza del Bierzo. Aunque él también me dice una cosa, dice, la primera exhumación no fue la de Prioranza, la primera fue la de un obispo. La del obispo Iriratu me dice, que me tocó a mí 2 años antes sumarlo, que estaba en una catedral, la Catedral de Barcelona. Dice, esa es la primera que se hace en España con rigor científico y que realmente vieron que genéticamente era el tal obispo que estaba puesto en cuestión si vivía o no vivía. Pero al margen de eso, el movimiento memorialista pone en la agenda pública el tema de la memoria y es el momento, y esto es muy importante, cuando por primera vez en el Congreso de los Diputados la Comisión Constitucional va a condenar las prácticas y la violación de los derechos humanos durante el franquismo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya llevamos unos cuantos años de democracia y no se había condenado prácticamente el franquismo. Y en una comisión constitucional pues se hace el planteamiento de la condena. Y es ahí cuando empiezan las políticas autonómicas en relación con políticas de memoria, como muy bien señalaba Rafael Guerrero. Y esto para mí es muy importante porque sin este movimiento social de la generación de los nietos, sin este movimiento social de la aparición por doquier de asociaciones de memoria, no hubiera sido posible la cristalización de la ley del año 2007. Es decir, las leyes no surgen por arte de birlibirloque. Las leyes surgen porque hay movimientos sociales que están reivindicando que se hagan determinadas políticas. Y esto hace posible esa ley a la que antes hacía referencia Rafa y que tiene muchísimo que ver con lo que son las políticas públicas de memoria a partir del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué diferencia hay entre las políticas públicas de principio de la transición y las políticas que se impulsan a partir del año 7, a partir de la ley de 2007? Y es que las primeras eran políticas espontáneas de memoria, no eran políticas públicas de Estado integrales de memoria, y sin embargo las del año 7 sí que lo son. Son políticas públicas integrales de memoria. Y cuando hablamos de políticas públicas integrales de memoria, suponen un reconocimiento de las víctimas que no han sido reparadas. Las otras fueron reparadas, todas son víctimas, pero estas no habían sido reparadas. Y entonces empiezan a implementarse políticas como, por ejemplo,
se empiezan a implementar políticas de exhumaciones con rigor científico. Daros un dato. Desde el año 2020 hasta la actualidad se han podido hacer 757 exhumaciones. 757 exhumaciones. Que se han podido extraer 527 restos cadavéricos, es decir, cadáveres, de los cuales es muy importante tenerlo en cuenta. Un tercio ha podido ser identificado y entregado a su familia para que le den digna sepultura. Pues esto adquiere una gran importancia con motivo de la ley del 2007. Se hace un mapa de fosas, se establece una oficina de atención a las víctimas y se hacen muchísimos estudios en torno a lo que es el conocimiento de lo que había pasado en ese tiempo, que lo hacemos desde universidades, se hace desde asociaciones de memoria, se hacen bastantes memoriales en ayuntamientos, etcétera, con los presupuestos que en ese momento, desde el año 7 hasta el año 11, que está Rodríguez Zapatero, pues suponen prácticamente 25 millones de euros. Todo eso acaba abruptamente, cuando llega el Partido Popular al gobierno. Antes lo decía Rafa, es decir, política presupuestaria de 0 euros en el programa de memoria histórica. 0 euros desde el año 13 hasta el año 18. Prácticamente yo estoy sufriendo esa situación porque apenas he tenido dinero para poder implementar políticas de memoria. Pero han pasado 13 años. Desde la ley del año 7 hasta ahora han pasado 13 años. Y eso es lo que nos lleva a hacernos la pregunta. ¿Por qué una ley de memoria en este momento? ¿Por qué una ley, en este caso, de memoria democrática? Pues en primer lugar porque, antes lo planteaba también Rafael, la ley del año 7 tiene un conjunto de déficits que le han impedido conquistar, alcanzar los objetivos que tenía. Primera cuestión. Segunda cuestión. A escala nacional y a escala internacional han pasado muchas cosas a lo largo de 13 años. ¿Y qué es lo que ha pasado fundamentalmente? Que se han puesto en funcionamiento lo que son los grandes paradigmas de preservación de los derechos humanos y el desarrollo de pedagogías democráticas. Y eso es muy importante en relación con España, porque en este periodo aparecen por España lo que es el grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias, y aparece también el relator de Naciones Unidas, Pablo de Grey, que hacen 2 informes. Y en esos informes prácticamente se dan las claves para que la legislación española se acompase con lo que son pues, los instrumentos, los conceptos del ordenamiento jurídico internacional. Eso marca muchísimo lo que es la política de memoria. Es decir, y la política de memoria española, a partir de esos informes, se sitúa en el contexto global de las políticas de los derechos humanos. Eso es una cuestión fundamental. Y esos 2 informes hacen recomendaciones a España y le plantean que se implementen políticas públicas de memoria. Y ponen de relieve también una valoración crítica de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, gobierno de Rajoy, en relación con las políticas de memoria. Bueno, pues por lo tanto hay todo un conjunto de recomendaciones reiteradamente planteadas al gobierno español. En segundo lugar, Rafa antes hablaba de la ley de memoria de Andalucía, la memoria histórica y democrática de Andalucía. No solamente hay esta ley ha sido muy pionera porque a partir de ahí muchas han tomado referencias de cómo hacerlo, muchas comunidades autónomas. En este momento hay 12 leyes autonómicas de memoria histórica democrática en España. Bueno, pues son leyes que incluso son un poquito más avanzadas que la del año 2007. En tercer lugar, ha habido muchas demandas del movimiento memorialista que se ha integrado en el contexto global de las políticas de derechos humanos y de pedagogías democráticas. Bueno, ¿eso qué supone? Que el movimiento memorialista ha ido evolucionando, ha ido remodelando sus reivindicaciones en relación con las políticas de memoria y ha planteado demandas muy claras a través del movimiento memorialista que sin lugar a dudas hay que recoger. Y en cuarto lugar, me parece que hay otro elemento que explica
el por qué hay que implementar políticas de memoria. Entre otras cosas, porque a lo largo de estos años se han producido y se han aprobado en el Congreso de los Diputados y en el Senado bastantes iniciativas parlamentarias a las que había que darle cabida en una nueva ley de memoria. Por tanto, los déficits que acumula la ley del 7, los 4 elementos fundamentales de requerimiento internacional, nuevas leyes, demanda del movimiento memorialista y cumplir la soberanía nacional, que ha dicho que se implementen determinadas políticas de memoria, es las que están detrás, las que están en el pozo fundamental del nuevo anteproyecto de memoria democrática que aprobó el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las novedades fundamentales? Las novedades fundamentales, en primer lugar, es situar a las víctimas en el centro de la acción política, en el centro de la acción pública. ¿Y cómo se hace? Se hace, en primer lugar, declarando ilegítimos lo que son los consejos de guerra, lo que son los tribunales de responsabilidades políticas, en fin, los instrumentos de represión sobre las víctimas. En segundo lugar, también denunciando y condenando la violación de los derechos humanos. Y en tercer lugar, dando un paso más en relación con lo que son los resultados de esos tribunales especiales de represión. Y es haciendo el planteamiento, la declaración de anulación de las sentencias y de las condenas de estos tribunales de represión franquista. Y esto es una gran novedad en relación con el año 7. En segundo lugar, en relación con las víctimas, si vosotros os llega el anteproyecto, veréis en el artículo 3 del anteproyecto de ley que la declaración de víctimas es la declaración que establece Naciones Unidas. Es decir, no hemos hecho otra declaración. Es decir, estamos insertos en el contexto global de los derechos humanos y hacemos la declaración en nuestra ley que recogió la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero le añadimos algo más. Equiparamos todas las víctimas en relación con el llamado Estatuto de las Víctimas. Ya no habrá víctimas de primera, víctimas de segunda y las víctimas republicanas de segunda. No. Están situadas en el Estatuto de la Víctima de la ley del año 2015. Y en tercer lugar hay otra cuestión que para nosotros es muy importante y nos lo planteaba Pablo de Greyes en su informe del año 14, y era que era necesario la elaboración de un censo de víctimas. Fundamentalmente, para hacer el censo de víctimas sirve para reparar, pero también para tener una verdad oficial de cuántas son las víctimas. En España nos movemos sistemáticamente por estimaciones. Un historiador dice que hay tantas víctimas en la retaguardia republicana, tantas víctimas en la retaguardia llamada nacional, etc. Tantos muertos en combate, pero no tenemos una verdad oficial sobre las víctimas. Por lo tanto, el planteamiento es hacer un censo de víctimas. Y un censo de víctimas porque yo he ido a cantidad de archivos a escala internacional y yo he tirado del censo de víctimas y me he enterado en Francia, en Alemania, etc. Pero en España no hay un censo de víctimas. Entonces, además de que nos lo han reiterado y nos lo han planteado los organismos internacionales de derecho humanitario, es que es algo fundamental para saber exactamente el alcance de todo este tipo de violaciones de derechos humanos. Eso sería, en primer lugar, en relación con las víctimas. En segundo lugar, hay un elemento nuevo que es transversal en la ley, y es el papel de agencia de las mujeres. Es decir, el reconocimiento del papel que han desempeñado las mujeres en lo que es la vida política, lo que es la vida intelectual, que por término medio en la ley anterior no se planteaba. Pero también ver específicamente las represiones que han sufrido las mujeres, porque las mujeres sufren una doble o una triple represión. En primer lugar, son reprimidas por participar directamente en la acción política, porque son un partido de izquierda, un partido republicano, un partido socialista, o un sindicato anarquista, o un sindicato socialista, etcétera, son reprimidas. Por eso, son reprimidas también por ser a veces esposas, madres, hermanas de rojos, entre comillas, ya os decía que estaban estigmatizados. Y en tercer lugar,
también tienen una tercera represión. Y esa tercera represión tiene mucho que ver con ser mujeres. Es decir, lo que hoy en día se dice por cuestión de género, por ser mujeres. Y vosotros, por ejemplo, cuando habéis visto cómo le pelaban la cabeza a las mujeres, las llamadas pelonas, y las paseaban para que fueran escarnio de todo el mundo, es decir, la mujer, incluso más que los hombres, pero los hombres también, ¿no? El pelo es algo fundamental para ellas, la cuestión era quitarles, raparlas, ponerle el pelo a cero y tal. O cuando le daban el aceite de ricino, y las paseaban por los pueblos para que fueran objeto de escarnio también. Es decir, hay una represión de género. Bueno, las mujeres, por ejemplo, van a estar transversalmente a lo largo, reconocidas a lo largo de la ley y como víctimas las que lo fueron. Y en tercer lugar hay otra cuestión muy importante, es el reconocimiento del movimiento asociativo que antes comentaba. Planteado estos tres grandes ejes, la ley se estructura en torno a los grandes paradigmas del derecho humanitario internacional y de la justicia transicional, que son verdad, justicia, reparación y deber de memoria o garantías de no repetición. En torno a la verdad, ¿cuáles son las novedades más importantes? Nos había planteado el relator de Naciones Unidas, nos había hecho una recomendación y nos decía que había que hacer un proceso potente por parte del Estado para exhumar las fosas comunes que quedan en España. Hasta ahora, la ley del año 7, ¿qué es lo que planteaba? ¿Que eran los familiares o eran las asociaciones? ¿Y qué es lo que planteamos en esta ley? Que el liderazgo del proceso de exhumaciones lo tendrá el Estado. Y cuando hablamos del Estado estamos hablando no solamente de la Administración General del Estado, que yo en este caso represento, sino estamos hablando de ayuntamientos, comunidades autónomas, estamos hablando de diputaciones, estamos hablando de cabildos, y por tanto el Estado a partir de este momento, a partir de la aprobación de la ley, asumirá el liderazgo. ¿Cuántas fosas hay en España? ¿Cuántas fosas comunes hay? Se hablaba de 2.600, 611, de 2.500, etc. Bueno, deciros que también se habla de que puede haber desaparecido 114.000 personas y yo os voy a decir, en función de los estudios que hemos hecho y por dónde camina nuestro plan cuatrienal de fosas. En primer lugar, en la posguerra posiblemente hubo más de 114.000 desaparecidos. Yo incluso podría aventurar casi 150.000, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En este momento no hay 114.000 desaparecidos en las fosas comunes. No lo hay. Y ahora explico por qué. Fundamentalmente no lo hay porque han pasado 80 años. Y han pasado 80 años que muchas de esas fosas estaban en parajes de parajes geográficos muy diferentes. Cerca de ríos, cerca de arroyuelos, cerca por donde han pasado carreteras, autovías, etcétera, y se han llevado para adelante las fosas o han desaparecido las fosas. Primera idea. Segunda idea. Resulta que cuando se hace el Valle de los Caídos, se llevan de fosas republicanas, donde estaba enterrado gente procedente de las posiciones republicanas, en torno a unas 500 fosas. Y se lo llevan al Valle de los Caídos. En este momento, en el Valle de los Caídos hay como desconocidos unas 12.300 personas, o cadáveres de personas, 12.300 y pico. Claro, esa es otra de las cuestiones. En tercer lugar, antes lo decía Rafa y lo comentaba también, durante la primera etapa de la transición hay bastantes exhumaciones, y exhumaciones sin rigor científico, pero también. Y en esta última etapa, en los últimos 20 años, los 700 y pico exhumaciones que se han hecho de fosa. Por lo tanto, podéis imaginar que yo lo primero que hice cuando llegué a la Dirección General de Memoria Histórica no fue otra cosa que plantear, bueno, lo primero que hay que ver es realmente qué es lo que queda en fosas comunes y qué es lo que podemos exhumar. Y en este momento, según los estudios que nos hizo el grupo Aranzadi, que es un grupo muy especializado en todos los temas vinculados con exhumaciones, la inmensa mayoría de ellas la han impulsado
ellos, también hay algunos grupos muy importantes en Andalucía, pero bueno, el grupo Aranzadi siempre es un grupo referente. En los estudios que nos han hecho de todas las fosas y estudiado todo, nos vienen a decir que podremos exhumar en torno a 20.000 o 25.000 cadáveres. Por lo tanto, ya no estamos hablando de 114.000, estamos hablando de 20 a 25.000. ¿Qué es lo que quiero deciros? Quiero comentaros lo siguiente. Todas las que haya, desde luego las vamos a exhumar. Pero lo que no podemos es seguir hablando de que hay 114.000 desaparecidos, porque no los hay. En este momento no los hay, y lo que podremos recuperar serán las cifras que os estoy dando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tal como plantea la ley, en un plan cuatrienal, que en este momento estamos elaborando. Y lo estamos elaborando conjuntamente con las comunidades autónomas, tenemos reuniones con todas, con ayuntamientos, etc. Y en este momento concretamente tenemos un plan de choque. Un plan de choque que ha salido una política de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, también a la Federación Española de Municipios y Provincias, para que canalicen por esa vía los ayuntamientos, los proyectos que tienen. Por ejemplo, en Andalucía hay bastantes ayuntamientos que quieren hacer exhumaciones en sus pueblos, que se quedaron aprobadas con el anterior gobierno de coalición, se quedaron aprobadas administrativamente la exhumación de muchas fosas, y el nuevo gobierno no lo ha hecho, y por lo tanto aquí tienen una vía para poder hacerlo. Bueno, por lo tanto, en este plan de choque vamos a avanzar, estamos en este momento haciéndolo, pero una vez que esté aprobada la ley, directamente quien asume el liderazgo es el Estado, tal como nos lo plantean Naciones Unidas. Pero es muy importante también otra cuestión. Se va a crear un Banco Nacional de ADN. ¿Por qué un Banco Nacional de ADN? Es algo que nos han demandado casi todas las comunidades autónomas, el movimiento memorialista, porque hay gente que es de Andalucía y muere en Navarra, en el fuerte de Navarra. Y entonces el ADN no es una cuestión que tenga fronteras, sino que el ADN queremos hacerlo de una manera generalizada y centralizada. Y estamos llegando a un acuerdo con todos los laboratorios, con todos los grupos de las comunidades autónomas, que nos van a permitir tener ese banco de ADN. Eso va ya en el presupuesto de este año, lo adelanto. Mañana voy a hacer la presentación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados en relación con memoria histórica. Hay una partida para comprar un gran software que nos permita hacer todo el planteamiento de centralización del banco de ADN. Y después otra cuestión que me parece que es muy fundamental, el tema de los archivos. Los archivos es algo que es clave, más los historiadores lo sabemos muy bien, porque hay que garantizar en primer lugar que no se pierdan los documentos, por lo tanto que se preserven y que se conserven. En segundo lugar, hay que garantizar el acceso a los archivos, y en tercer lugar hay que remover todos los obstáculos que se puedan estar poniendo en relación con el acceso a esos archivos. Por ejemplo, la Ley de Secretos Oficiales. Aquí nos planteamos que en el marco de un año no puede haber ningún obstáculo acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales para entrar a ver clara y abiertamente los papeles de la represión, los papeles de la guerra civil y la dictadura. Segundo gran paradigma, justicia. Este es un tema importantísimo. ¿Cuál es la primera cuestión, la primera novedad que plantea la ley? La primera novedad es garantizar, los poderes públicos garantizan el derecho de investigación de las violaciones de los derechos humanos que se producen a lo largo de la guerra civil y de la dictadura. Por lo tanto, se garantiza el derecho de investigación de las violaciones de los derechos humanos, de los crímenes que se plantean. Segunda cuestión que se plantea, la creación de una fiscalía de sala muy proactiva que va a analizar, que va a investigar las violaciones de los derechos humanos, que va a recibir lo que podemos decir las denuncias de los familiares, etcétera, y que incluso puede elevarla a, si considera que hay delito, a la justicia, es decir, a los juzgados. Es una fiscalía de sala muy potente, muy proactiva en relación con los temas de los derechos humanos, tanto a escala nacional como coordinación a escala internacional.
Tercero, y me parece que es muy importante, cuando haya que interpretar esta ley se va a interpretar en función de ¿qué? Pues una cosa importantísima, y lo planteamos en los principios de la ley, concretamente en el artículo 2 de la ley. Esta ley se va a interpretar de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Esto es muy importante, porque ya nadie podrá decir, oye, es que esto, que si la ley de no sé qué... No, 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 no. Aquí la interpretación de la ley en función de los tratados internacionales ratificados por España. Pongo un ejemplo. Se está hablando de la ley de amnistía. Bueno, es que la ley de amnistía no se toca y tal. Vamos a ver. El otro día, hablando con un gran jurista internacional en España, que es Joan Garcés, me dio un artículo que había publicado no hace mucho tiempo, en el que se decía, la ley de amnistía, ese es el titular del artículo, la ley de amnistía, tantas veces citada como tan pocas veces leída. ¿Y qué es lo que viene a decir? Viene a decir, primero, que la ley de amnistía, lo que amnistía son delitos políticos, pero no a quien ha torturado, no a quien ha cometido ese tipo de fechorías. Y cuando nosotros decimos que se tienen que interpretar en torno a los derechos internacionales, los tratados internacionales ratificados por España, es que antes de la aprobación de la ley de amnistía, España ratifica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el año 87 ratifica la Convención contra la Tortura. Y así todo un conjunto de derechos, de tratados internacionales. Por lo tanto, en torno a esto hay que situar el tema de la justicia en este caso. Y después también se plantea lo de la jurisdicción voluntaria. Como tengo poco tiempo y no quiero alargarme mucho, otro de los elementos claves es la reparación. Vamos a ver. Yo antes os comentaba que se ha reparado económicamente bastante, desde la ley de amnistía hasta la actualidad. Os voy a dar un dato. Hay 680.000 personas que han sido beneficiarias, 680.000 personas que han sido beneficiarias hasta finales del año 19 de las reparaciones económicas en España. Y estoy hablando de carabineros, de militares, de profesionales que fueron depurados, estoy hablando de viudas de guerra, estoy hablando de niños de la guerra, etc. Bueno, se han hecho todo un conjunto de reparaciones. Lo que no se había afrontado hasta ahora es poder hacer un inventario, una auditoría en relación con las incautaciones de bienes, con el expolio de obras de arte, en relación con las acciones de los tribunales de responsabilidades políticas. Y entonces lo que nos hemos planteado es hacer la auditoría y hacer el inventario para, una vez que lo conozcamos, implementar las políticas de reconocimiento que sean posibles. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver. A mí me parece que es una cosa, y yo muchas veces lo comento, que es una cosa fundamental tener en cuenta. En este momento, cuando se habla de muchas incautaciones, muchas sanciones, etcétera, habría que decir, bueno, tenemos que saber realmente de qué estamos hablando. Yo me he tirado 7 años investigando con 42 investigadores y coordinándolos en Andalucía sobre los tribunales de responsabilidades políticas, que son los que ejercen la represión económica, fundamentalmente. Hay alguna más, pero fundamentalmente. ¿Y de esto qué puedo deciros? Os puedo deciros que más del 70% de los 60.000 expedientes que se hacen en Andalucía, de los andaluces y las andaluzas que pasan por los tribunales de responsabilidades políticas, fueron sobreseídos. Que la inmensa mayoría de las multas que se echaron fueron de 50 pesetas hasta 300, el 90%. Que hay multas, sin duda, intermedias, que fundamentalmente pagan los profesionales, abogados, médicos, etcétera, y también las pequeñas se pagaron. Las grandes multas no se pagó ninguna.
Azaña, que ahora estamos conmemorando el 80 aniversario, le pusieron 100 millones de pesetas. No las pagó. Eso sí, le incautaron los bienes. Pero en los años 60 la familia de Azaña le devolvieron los bienes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que hacer un inventario, hacer una auditoría y cuando sepamos realmente qué es lo que hay, hacer un planteamiento legislativo posterior para implementar las medidas de reconocimiento. Ese es el planteamiento en relación con la reparación. Y también lo vamos a hacer en relación, antes hablaba Rafa de los trabajos forzados, ¿no? Bueno, pues se han hecho trabajos forzados en España. Se han construido bastantes edificios de determinadas empresas que se han beneficiado de trabajo forzado de gente que estaba en las cárceles republicanas. Y bueno, pues hay que hacer un inventario de los edificios, pero también hay que hacer un inventario de las empresas beneficiarias. Y eso lo plantea también. Cuarto elemento fundamental. El deber de memoria o la garantía de no repetición. Vamos a ver, para que realmente se afiance la historia de la democracia, los valores constitucionales, etcétera, es necesario que la memoria, que la historia de la democracia entre en la escuela. Eso es fundamental. ¿Y qué es lo que se plantea la ley? De la misma manera que ya entre los fines de la educación, con la nueva ley de educación, va a estar el tema de la historia de la democracia, aquí lo que se plantea es que la memoria democrática tiene que entrar en la escuela, se tienen que actualizar los currículums de la ESO y los currículums del bachillerato para que la gente conozca la historia de la democracia, porque bueno, los historiadores sabemos que se habla de muchas cosas, del caciquismo, del liberalismo y tal, pero se habla realmente de la historia, de los orígenes de la democracia, del tipo de sociedad que quieren los demócratas del siglo XIX, de cómo hablan de los valores, cuáles son las virtudes democráticas, no se habla. Ese pensamiento prácticamente lo tenemos oculto y de ahí es donde procedemos los demócratas y tenemos que defender un régimen que es el que tenemos a partir de la Constitución, un régimen democrático que es el que tenemos a partir de la Constitución del 78. Bueno, primera cuestión, entra en la escuela. Segunda cuestión, los maestros, maestras, las profesoras, en la formación inicial y la formación continua, tienen que trabajar los temas de memoria democrática. E incluso algo más. En los procesos selectivos, léase las oposiciones a la función pública, estará un tema dedicado a memoria democrática. Por lo tanto, el tema de la educación es clave para el futuro de la democracia en España. Porque cuando hablamos de esta memoria democrática, estamos con una apuesta de futuro. Y después nos planteamos también cuáles son los elementos contrarios a la memoria democrática para que se produzca su retirada. Nos planteamos también la resignificación del Valle de los Caídos. Nos planteamos, por ejemplo, en relación con las víctimas del Valle de los Caídos, todas aquellas demandas que se planteen y que técnicamente sean posibles, se van a exhumar para entregárselos a sus familiares, se va a hacer de una manera inminente, etc. Y esta ley también tiene otra cuestión que me parece que es significativa. La ley del año 7 no lo tenía, y es un régimen sancionador. Yo voy a decir la verdad, dígame, no nos gustaría poner sanciones, pero hay gente que maltrata las placas de los lugares de memoria, hay gente que excava sin tener permiso ni autorización en lugar donde hay fosas comunes, hay gente que mueve cadáveres sin autorización, hay gente que evidentemente no acepta que te prohíban una manifestación que sea ajena a la memoria democrática. Pues bueno, pues para eso está un régimen sancionador que va desde 200 pesetas hasta 150.000, siendo muy graves, infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves. Es en este contexto dos elementos más y termino mi intervención y entramos en un coloquio. Nos planteamos que para nosotros es importante también el que no haya apología del franquismo. Nosotros nos planteamos la extinción de fundaciones y de asociaciones que hagan apología del franquismo. ¿Por qué? En relación con las fundaciones, porque la apología del franquismo no está entre los intereses generales de la población.
por lo tanto no está en los fines que tiene que tener una fundación, ni tiene que estar en los fines de que tenga una asociación. Eso es una cuestión que me parece importante ponerla encima de la mesa. Y por otro lado, nos parece también bastante significativo el tener, como estamos hablando de memoria democrática, el tener un panteón. Antes había un panteón de hombres ilustres, pues un panteón de España, donde pueda yacer la gente ilustre, los hombres y las mujeres ilustres de este país, que se hayan significado pues, sus aportaciones a la ciencia, sus aportaciones a la política, sus aportaciones a la literatura, sus aportaciones en relación con el conjunto, a las solidaridades, etc. Por lo tanto, también vamos a tener un panteón que, bueno, como todos los países tienen. Y por último, señalar, no le llamamos de memoria histórica, sino de memoria democrática. ¿Por qué? Porque ampliamos el foco. De memoria histórica casi siempre hablamos de la guerra, hablamos de la dictadura y, si me apuráis, de la república. No, ampliamos el foco. ¿Por qué? Porque queremos preservar, porque queremos divulgar lo que es la historia de la democracia, sus luchas individuales y sus luchas colectivas. Por tanto, y con esto acabo, a mí me parece que la memoria democrática, la dignificación de las víctimas, la reparación de las víctimas, es un deber moral que tiene la política española. Pero también es un signo de calidad democrática. El olvido y el silenciamiento de los vencidos no cabe en la historia. Y también hay que tener en cuenta que el conocimiento de las luchas individuales y colectivas en el proceso de construcción de la democracia hacen posible algo que me parece muy importante: crean raíces para afianzar la concordia, para afianzar lo que es la democracia y, desde luego, evitan tener riesgo de perversión o de marcha atrás de la democracia. Estamos asistiendo en este momento a un proceso bastante amplio y preocupante de la emergencia de grupos neofascistas, etcétera, y yo creo que es necesario, súper necesario, el hecho de las políticas de memoria que sean abiertas, inclusivas, plurales, de reconocimiento en general, pero que eviten, primero, que refuercen la democracia y después que eviten que haya gente que quiera de alguna manera volver a etapas que evidentemente no tienen nada que ver con la democracia. Entre otras cosas, deciros, y con esto concluyo, que el olvido no tiene cabida en la democracia, y lo que tiene cabida en la democracia es crear políticas inclusivas, políticas de memoria, que son apuestas de futuro para sociedades abiertas, sociedades democráticas. Eso es lo que quería comentaros. Perdonad que me haya extendido, pero bueno, estoy a vuestra disposición. Bueno, no sé, el presidente del Ateneo, Jesús Ambel, quiere coordinar el debate o planteo yo una pregunta mientras lo pensáis, entre tanto. Si me permitís, yo querría, por ejemplo, el tema de la implicación judicial. Es un tema que se planteaba ya en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Aquí se plantea también con arreglo a la creación de una Fiscalía de Sala, que, como has dicho, pues estudiará los temas, será el sitio donde evacúen las víctimas sus problemas y posteriormente pues decidirá si es susceptible de ser considerado como delito o no. De ahí, ¿a dónde iría si esa Fiscalía de Sala considera que puede haber un delito que no sé si chocará contra la ley de amnistía, que no sé si chocará contra la doctrina del Tribunal Supremo, que ya en su momento frenó este tipo de cosas? No sé si esto es un brindis al sol o es realmente un vehículo institucional que pueda garantizar que se puedan investigar esos delitos, que son delitos de lesa humanidad y que son imprescriptibles. Y también saber si la querella argentina, ¿qué papel va a tener ahora? Que ha tenido un papel más o menos simbólico, pero ha sido la única instancia judicial donde se ha podido
investigar sobre los crímenes del franquismo. Empiezo por lo último. Vamos a ver, cualquier ciudadano puede utilizar la vía que considere. Si quieren irse a la justicia universal, pues ahí tienen la querella, lo que es la querella argentina. Ahora, ¿qué se ha abierto? La posibilidad de que la denuncia se haga ante la Fiscalía de Sala. ¿Y qué hace la Fiscalía de Sala? Analizarlo, y si considera que hay delito, lo lleva directamente al juzgado respectivo en el que se esté. Una fiscalía que no solamente va a estar en Madrid, va a estar en todas las provincias, porque va a haber fiscales en cada una de las provincias que van a estar a pie de fosa, porque cuando se abra una fosa hay que comunicarlo al fiscal, pero también hay que comunicarlo a la autoridad judicial, para que haga su esclarecimiento de qué es lo que ha pasado y en función de las leyes, así, poner en funcionamiento lo que considere oportuno. Eso es la cuestión. Ahora bien, cuando aquí un juez te pueda decir, juez soberano, ya lo sabemos todo el mundo, que mire usted que la ley de amnistía y tal, dice, bueno, no, mire usted, es decir, antes de la ley de amnistía está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Apliquémoslo, porque lo que dice la ley de memoria democrática es que los poderes públicos interpretarán los poderes públicos, no la Administración General del Estado. Los poderes públicos, y poderes públicos son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Los poderes públicos interpretarán esta ley de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Entonces, eso se puede recordar y no hacemos, utilización de nada extraño. Hacemos la utilización del artículo 10.2 de la Constitución en relación con lo que dice de los tratados internacionales. ¿Qué pasa? Que había gente que los tratados internacionales no quería aplicarlos. Mire usted, pues que tienen que aplicar. Porque esos derechos, esos tratados internacionales están sobre las leyes ordinarias. Sobre las leyes ordinarias. Y aquí hay ratificado que comentaba, contra la tortura, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, en primer lugar, que hay otra interpretación diferente, que es la que nosotros queremos que se transite por ella. Yo, en relación con la ley de amnistía, yo he hablado con bastante gente sobre el tema, como os podéis imaginar. Y la gente me dice lo siguiente, grandes juristas. Joan Garcés, por ejemplo, el que antes hacía referencia en ese artículo. O Martín Pallín, que es el jurista fiscal del Supremo y tal. O el propio juez Garzón. Me han dicho, no toquéis la ley de amnistía. Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos que tiene ratificados España. Pero es que os voy a contar algo más. Es que la gente de andaluza del 1001 me decía, Fernando, no toquéis la ley de amnistía. Porque claro, la ley de amnistía se puede hacer dos cosas. Uno, derogarla. ¿Qué supone derogarla? Vamos a ser un poquito ajustados. Que empieza en vigor a partir de este momento, no tiene carácter retroactivo. No tiene carácter retroactivo. Segundo, anularla o anular algunos de sus artículos. Bueno, se anulan todos los efectos. Eso quiere decir que la gente que tenía juicios ahora se les van a volver los van a volver a tener. Eso quiere decir que la gente tiene que devolver los derechos pasivos que empezó a cobrar como consecuencia de la ley de amnistía. Lo digo un poco por saber de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la vía que el ordenamiento jurídico nos permite? Eso sí, estando muy encima y recordando los tratados internacionales que ratifica nuestro país. Claro. Esa es la vía la que nosotros planteamos. Primero, hacer la declaración, el derecho de investigar las violaciones de los derechos humanos acometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Eso no estaba antes. Y después tenemos un vehículo, que es la Fiscalía de Sala, que es muy proactiva, que trata todos los temas relacionados con España de violaciones de derechos humanos, pero también la coordinación internacional. Ahora bien, si alguien quiere seguir yendo por la justicia universal, que vaya. El que quiera hacer por la vía que brinda esta Constitución, perdón, esta ley, pues que lo coja. Y eso
cada uno puede hacer lo que considere oportuno. Pero esa vía está abierta, que nunca había estado abierta. Manuel Rodríguez Alcázar quería intervenir. Adelante, Manolo, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Fernando, agradecerte la exposición que has hecho. Me ha parecido bastante completa la idea, la configuración que habéis hecho de la ley, basado fundamentalmente en verdad, justicia y reparación. Pero hay una cuestión que yo desconozco el texto, pero sí he leído algún comentario que se han hecho desde alguna organización memorialista y se comenta o se preocupa por la asignación de ese papel que se le quiere dar no solo al Estado central, sino a otras administraciones como es la autonómica y especialmente los ayuntamientos, ¿no? En la medida en que, bueno, pues tenemos que ser conscientes de quién está al frente de muchas autonomías y muchos ayuntamientos y la oposición que se hace, ¿no? Precisamente hace unos días se ha celebrado en Madrid un congreso sobre la cárcel de Carabanchel y se ponía de relevancia, pues, pese a la reivindicación que se lleva desde hace ya varios años formulando para hacer lugar de memoria histórica el lugar de la antigua cárcel de Carabanchel, pues cómo se bloquean por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Mi pregunta sería, en el caso de que esos niveles de la Administración hagan dejación de la función que se le está atribuyendo en esta ley, las asociaciones podrán seguir impulsando los procesos de búsqueda de fosas comunes y de excavación. Vamos a ver. Primera cuestión. La ley establece claramente que el liderazgo de todo el proceso de exhumaciones lo tiene la Administración General del Estado. Somos nosotros. Que vamos a coordinar con aquellas comunidades y ayuntamientos que quieran. Pero el liderazgo lo asumimos nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que participen también, porque nos lo han pedido muchísimos ayuntamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias, que alberga al 96% de las entidades locales de España. Nos lo han pedido. ¿Eso quiere decir que todo se tiene que canalizar a través de ayuntamientos? Habrá ayuntamientos que por su significación política no quieran hacerlo. Yo creo que se equivocan. Entre otras cosas porque el tema de la memoria es un tema que ancla los derechos humanos. Esto es una cuestión de humanidad. El sacar de las fosas a la gente es una cuestión de humanidad. No es ni de izquierda ni de derecha. Es de pura humanidad. Cuando ves a la gente a pie de fosa, a mujeres mayores de 90 años, esperando a ver si se le pueden dar el cadáver de su padre para darle digna sepultura, y cuando incluso la rebajan en la expectativa de decir, lo mismo no encontramos a su padre, que muchas veces lo comentamos, lo mismo no encontramos a su padre, y cuando te responde, todos son mi padre, todos los que puedan salir son mi padre, pues a uno que tenga sensibilidad, pues evidentemente, sea de un signo político o de otro, pues evidentemente le llega al corazón. Por tanto, que no se puede entender que se haga lo que se hace en algún momento que ha hecho algún ayuntamiento. Ayuntamiento que no quiera hacerlo, tiene la comunidad autónoma, por esa vía, o nos tiene a nosotros que vamos a liderar ese proceso. ¿Qué papel van a tener las asociaciones? Las asociaciones van a tener el papel de análisis, una vez que se ponga en marcha la ley, el papel de análisis histórico de las fosas, localización de las fosas. Pero advierto una cosa, es decir, los grupos que van a hacer las exhumaciones son grupos que tienen que estar homologados científicamente. No cualquiera puede hacer una exhumación. Tiene que ser grupos homologados, que tengan sus forenses, tengan sus arqueólogos, tengan sus sociólogos, etc. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo todo con muchísimo rigor. Porque luego tenemos que contárselo a Naciones Unidas.
que cuando vengan por aquí, que vean cómo estamos haciendo el rigor, que cómo estamos haciendo las exhumaciones, que puedan ser un referente de que se hacen las cosas, bien, no como en algún momento se ha hecho por ahí. Por lo tanto, que nadie tema que le vamos a asignar a los ayuntamientos que ellos lo hagan. No, no, no. Los ayuntamientos a través de la FED y controlados directamente en este caso, por la Secretaría de Memoria Democrática. Y aquí tengo, por ejemplo, a Paco Echeverría, que es el forense que antes os comentaba, que es el que va a estar coordinando todo el proceso del Plan Cuatrienal de Fosas. Y por lo tanto, no va a haber ningún problema. Muchas veces se habla sin conocer exactamente qué es lo que se plantea. Pero no va a haber ningún problema. Es decir, exhumaciones que se planteen, que mi ayuntamiento no quiere hacerlo, ahora la comunidad autónoma, que no, directamente vemos cómo es la fórmula de hacerlo. Claro. José Ayas quiere tomar la palabra. No se oye. Quítale el micrófono que lo tienes apagado. Ahora. ¿Se me oye ahora? Ahora. Sí. Ahora. Vale. Buenas tardes. Bueno, dar las gracias al Ateneo de Granada por organizar esta conferencia. Yo soy miembro de una asociación de memoria histórica y democrática que se llama Semilla de Libertad. Llevamos poco tiempo de vida, acabamos de nacer, como quien dice, somos a nivel andaluz y también estoy en la plataforma de Jaén por la República. Bueno, a Fernando quería hacerle una petición y una pregunta. La petición sería el tema del presupuesto de esta nueva ley. Como todas las leyes, si no se dotan de un presupuesto acorde a los retos que tenga la ley, pues al final se quedan en papel mojado, ¿no? Y bueno, solamente pedirle, por favor, que el presupuesto vaya acorde a lo que la ley, a todo lo que la ley necesita. Porque en Andalucía, como bien ha dicho, se creó una ley bastante buena, pero el presupuesto pues también era un poquito escaso. Si a eso le añadimos que el nuevo gobierno andaluz pues totalmente ha tumbado esta ley, la ha paralizado, pues estamos en la situación que estamos. Y la pregunta que le quería hacer era referente a la oficina de víctimas. Si este anteproyecto de ley contempla crear una oficina de víctimas a nivel estatal, porque nuevamente me refiero a la ley andaluza, se crearon oficinas de víctimas en todas las provincias. En la provincia de Jaén, yo soy de Bailén, en la provincia de Jaén, pues yo me dirigí hace varios años para pedirla sobre una persona que estábamos buscando y bueno, pues funcionaban un poco descoordinada, la verdad, y sinceramente la formación de las personas que había allí no era muy buena. Entonces mi pregunta es si se va a crear una oficina de víctimas a nivel estatal, si las víctimas van a tener un sitio donde ir para hacer la petición de búsqueda de sus seres queridos, si esto va a ser a nivel autonómico, si va a ser un poco, esa era mi duda. Dos cosas me plantean, el tema del presupuesto y el tema de la oficina de víctimas. Primero, tema de presupuesto. Te voy a dar un dato que mañana lo voy a contar en el Congreso de los Diputados. La partida presupuestaria que se va a aprobar en los nuevos presupuestos generales del Estado del año 21, en relación con memoria, va a ser de 11.353.000 euros. La partida más importante que se había creado hasta ahora se hizo en el año 11, en la época de Rodríguez Zapatero, que fueron 6.200.000 euros. Es decir, hemos levantado más del 83% en relación con aquel presupuesto que siempre se vio como el gran presupuesto de políticas de memoria. Y si tuvieran el detalle de hacia dónde va el dinero, precisamente contempla gran parte de los puntos que
que he comentado a lo largo de mi intervención en relación con las políticas de memoria. Por ejemplo, el 60% de esos millones, excluido el capítulo 1 de personal, el 60% está destinado a la primera anualidad del Plan Cuatrienal de Fosas. Y cuando hablo de primera anualidad, prácticamente estoy hablando de 6 millones de euros, destinados al plan de sumaciones, como tarea política, tarea de Estado y tarea prioritaria que hay que resolver en este momento en España. Y después se va a hacer el censo de víctimas, se va a empezar con el censo de víctimas también, el banco de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que está identificado el presupuesto con las políticas de memoria que aquí yo he comentado y que evidentemente vamos a tener una vez que se apruebe la ley. Por lo tanto, presupuesto va a haber, la voluntad política es de que haya este presupuesto y así pues, continuaremos. El año que viene pues, trataremos de incrementarlo, etcétera. Pero en este momento, con la situación de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social que tenemos, tener un presupuesto de 11 millones de euros, de más de 11 millones de euros, es un presupuesto histórico y es una gran apuesta que estamos haciendo en relación con las políticas de memoria en función de lo que planteó el presidente del gobierno, el gobierno de coalición, que llegaron a un acuerdo de implementar las políticas de memoria. Primera cuestión. La segunda cuestión que me planteaba tenía relación con la oficina de víctimas. Vamos a ver, en la época de Rodríguez Zapatero se creó una oficina de víctimas. ¿Sabes cuánta gente había a escala central en esa oficina de víctimas? Una persona. En este momento tenemos creada una Secretaría de Memoria Democrática en la que aquí todos estamos en relación con las víctimas. Tenemos una dirección general. Tenemos una subdirección general de víctimas, dedicada solo y exclusivamente a temas de víctimas con sus trabajadores. Por lo tanto, la oficina de víctimas somos nosotros. No vamos a crear una oficina de víctimas, no. Si aquí estamos todo el aparato burocrático y político en relación con las víctimas que os he dicho antes que desempeñan un papel central de la acción pública. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo? Estáis en Andalucía. En Andalucía, en cada provincia, hay una persona de las subdelegaciones del gobierno dedicada al tema de memoria. Hablé con la delegada, que es una mujer muy sensible con los temas de memoria, y ha designado en todas las subdelegaciones una persona dedicada al tema de memoria para que las asociaciones, las víctimas, se puedan dirigir a ellos y estos nos canalizan todo tipo de peticiones, todo tipo de búsquedas, etcétera, etcétera. Pero mira, lo tenemos montado. Es que antes, cuando hablamos de mucha gente, veo a alguno por ahí que dice, hay que hacer una oficina de víctimas. Vamos a ver, es que antes no había nada. Y ahora tenemos una Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Es que ahora tenemos una dirección general que no existía. Es que tenemos una subdirección. Precisamente es una subdirectora general dedicada al tema de víctimas. Y todo está en relación con las políticas de memoria, que antes no existía. Había una oficina que la mujer hacía todo lo que podía y algún que otro trabajador pero ya está. Lo digo un poco para que nadie, porque claro, muchas veces dicen que no hay oficina de víctimas, es que no quieren montar. Pero yo creo que es un gran desconocimiento o es una mala intención a la hora de plantearlo. Más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, adelante, vamos. Rafa. No se te oye. Ahora. Sí, ahora. Mira, era un tema como muy actual, muy de ejemplo concreto también. Es decir, estamos viendo la realidad que hay en Sevilla con la Macarena, donde está Queipo y está Borges. No sé hasta qué punto es igual o parecida a con la que tú lidiaste ya hace un año, justamente un año, cuando conseguisteis sacar a Franco del Valle de los Caídos. Por otro, en el ámbito de la simbología, pues también estamos viendo lo que está ocurriendo en Madrid con la retirada de placas, es decir, la contramemoria, con la retirada de placas y
y de señalamientos en relación a Largo Caballero e Indalecio Prieto, y también hablar de lo que es la retirada de los nombres de las víctimas del franquismo que estaban en el cementerio, ¿no? También con los versos de Miguel Hernández. Es decir, tú has hablado de que esta ley va a tener un potencial sancionador y demás, pero ¿qué hacer contra esta rebeldía? No sé, es una ley estatal en la que se marcan unas prioridades y se marcan unos límites, pero ¿qué hacer cuando en una comunidad o en un ayuntamiento deciden que por cuestiones ideológicas que no pasan por ahí y que te hacen la contramemoria? ¿Cómo se puede imponer eso sobre la fuerza de los hechos en unos ejemplos tan concretos como estos? O con la Iglesia hemos topado en el caso de Sevilla, en la Macarena. Vamos a ver, las leyes se hacen para cumplirse y hacerlas cumplir. Esa es la primera cuestión. Es decir, esta ley, pues evidentemente se tiene que hacer cumplir en todo el Estado. Mucho me temo que habrá resistencia en algunos sitios. Bueno, pero la ley hay que cumplirla. Y si hay infracciones, pues se multan. Se hacen, claro, si hay infracciones habrá multas. Pero la ley es para cumplirla. Es decir, no hacemos... El Congreso de los Diputados, los representantes de la soberanía nacional y popular aprueban leyes y todos tenemos que cumplirlas, todos. Y las leyes autonómicas se tendrán que adecuar a este tipo a la ley general. No se puede, nadie puede pasarse por alto la ley. Eso está más que evidente. Después hay otra cuestión. Puedo decir, bueno, un ayuntamiento en función de las competencias que tiene puede hacer la barbaridad que se ha visto en esa foto martilleando lo que es el busto de una calle de Largo Caballero. La verdad es que yo cuando lo vi me retrotraje a los años de la posguerra y al odio, ¿no? Una creación de odio y tal. Y yo creo que tenemos un poco que repensar cómo estamos haciendo las políticas de memoria. Y cómo yo creo que hay que hacerse autocrítica. Hay que hacerse autocrítica. Porque están surgiendo movimientos neofascistas que son muy preocupantes. Y las políticas de memoria tienen que hacer posible una sociedad de futuro, como decía antes, inclusiva, plural, abierta, de respeto. Tenemos un poco que repensar cómo lo estamos haciendo precisamente para poner coto a este tipo de movimientos que lo que quieren es cargarse la democracia. En última instancia quieren cargarse la democracia. Entonces hay que repensar las estrategias. Y nada mejor que una política potente de memoria, de reconocimiento, de escuchar, de concordia, en fin, todo ese tipo de elementos y reparar, hacer políticas reparadoras con contundencia, con criterio en relación con la injusticia heredada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que explicarlo y hay que hacer mucha pedagogía. Mucha pedagogía. Porque si no hacemos pedagogía, el tema de la memoria estará en la gente mayor, pero no en la gente joven. El que pase a la escuela es fundamental. El que se vaya y que los niños en Alemania los llevan a ver los campos de exterminio, que se los lleven a lugares de memoria, que los lleven a lugares donde se están exhumando fosas, etc. ¿Para qué? Para crear conciencia. Y eso tenemos que hacerlo desde la escuela, que es clave. Es clave. Y además, implementando políticas de memoria desde el Estado. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo que podemos llamar el aniversario, la conmemoración del 80 aniversario de Azaña. Pues vamos a hacer cantidad de actividades. La exposición, que va a ser una magna exposición que vamos a tener en la Biblioteca Nacional, la vamos a hacer itinerante para que se conozca. Vamos a hacer alguna sobre Andalucía, alguna exposición potente sobre Andalucía. Mañana lo voy a comentar en el Congreso de los Diputados, que va incluido para el año que viene. Alguna exposición potente para moverla también por toda España e incluso por Europa. En la idea. Vamos a hacer una exposición de necropolítica. Es decir, que la gente vea cómo se han hecho las políticas de exhumaciones en el franquismo, cómo se exhumaron todos los cadáveres que
que habían sido fusilados en la retaguardia republicana. ¿Cómo se exhumaron? Porque de eso nadie habla, pero hay que verlo. ¿Cómo se hizo lo del Valle de los Caídos? Para que la gente lo vea. ¿Cómo se ha hecho en la primera etapa de la transición y cómo se ha hecho ya con rigor científico? Vamos a hacer una gran exposición de necropolítica para que se vea, es decir, cómo lo que estamos haciendo hoy no es una cosa extraña, eso de sumar a las fosas comunes. Es decir, que el franquismo empieza haciendo una potente política, claro, con un apartheid funerario, porque mientras que estaba haciendo esto, haciendo la conmemoración y sacando a sus víctimas de las fosas que podían estar o en el pozo que podían estar, mientras tanto estaban fusilando en la puerta de la Almudena y lo estaban echando a fosas comunes a las otras víctimas. Esa especie de apartheid funerario que evidentemente no se entiende. No se entiende. Y una reflexión que no queda más. Es decir, 100 años después de la Guerra Civil Española, o perdón, antes, 100 años antes de la Guerra Civil Española, hubo otra guerra civil en España, que fue la de los carlistas y los liberales, que fue tan cruenta como la del 36-39. ¿Vosotros sabéis cómo terminó aquella guerra entre carlistas y liberales? Con el llamado Abrazo de Vergara. ¿Y eso qué supuso? Supuso que los militares carlistas mantenían la graduación en el ejército liberal una vez que terminó y perdieron la guerra. Eso supuso que toda la gente que estaba en la administración mantuvo sus puestos y que no hubo represalias y que no llegó la victoria, sino que llegó la convivencia después de lo que ha sido la guerra. Aquí no, aquí fue todo lo contrario. Había que criminalizar, había que estigmatizar y había que invisibilizar a las víctimas de los vencidos. Y se desarrolló todo un proceso de represión. Yo pensaba, ¿hasta qué año se mantiene el estado de guerra en España? Bien entrada la dictadura. Bien transcurrida la dictadura, todavía estábamos en el estado de guerra. Y las leyes represivas, pues desaparece la ley de responsabilidades políticas. O desaparece lo que era el Tribunal Especial de Represión de Masonería y el Comunismo. Pero ponen en funcionamiento otro tribunal, que es el Tribunal de Orden Público. Para todo este tipo de delitos de opinión, ideológicos y tal, castigarlos. Es que se está fusilando hasta el último momento de la dictadura, y porque la violencia política es transversal a lo largo de toda la dictadura. Por tanto, en este momento tenemos que hacer mucha pedagogía. ¿Y por qué estamos haciendo esto con las víctimas que no han sido reparadas? ¿Por qué hay tantas fosas comunes que tenemos la obligación moral de hacerlo? De sacarlos a los cadáveres de ahí. Pues es una cuestión de dignidad, es una cuestión de pura humanidad. Es una cuestión que ancla en derechos humanos. Este es el planteamiento con el que estamos moviendo. Y esta pedagogía hay que extenderla para que la gente la conozca. Es decir, que esto no es cuestión de afán de venganza y de reabrir heridas. Si las heridas están abiertas, hay que cerrarlas, hay que ayudar a cerrarlas. Muy bien. ¿Más cosas? Sí, Jesús Sánchez, que es profesor universitario. Espérate, sí que lo tengo aquí. Muchas gracias, Fernando, lo he escrito en el chat. Muchas gracias, Fernando, por tu conferencia tan completa y por el gran trabajo que desarrollas. Según la opinión del grupo Aranzadi que ha citado, se calcula que podrán realizarse entre 20.000 y 25.000 exhumaciones, pero ¿cuántos desaparecidos se calcula que hubo a partir del fin de la guerra? Creo que has comentado que 114.000 o incluso te has aventurado a decir que podría haber del orden de 150.000. ¿Es correcto? Y otra pregunta más. ¿Y cuántos ejecutados hubo desde el fin de la guerra y durante la dictadura en el marco de juicios legales, entre comillas, desde el punto de vista de la dictadura? Primera cuestión, la cifra que apunto es correcta. La inicial, la que da el grupo Aranzadi. Yo hablo en torno a 20.000, de 20, yo digo, bueno, en torno a 20, 25.000, porque si empezamos a hablar de las grandes fosas existentes en España,
Pues, por ejemplo, se dice que la de Córdoba, el Cementerio de Salud, puede haber 5.000, 4.000 o 5.000. Bueno, habrá que verlo cuando se siga trabajando en ello. Bien, las cifras que nos dan Naciones Unidas, las cifras oficiales es de 114.000, las que están dando los organismos internacionales humanitarios, recogidos fundamentalmente de la investigación que se hizo en época de Baltasar Garzón. 114.000. Yo diría que incluso pudo haber más. Es decir, porque fusilamiento hubo muchísimos más que 114.000. Muchísimos más. Pero claro, nos estamos moviendo por estimaciones. De ahí la necesidad de hacer un censo de víctimas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y antes os comentaba. Esta sería la primera cuestión que me planteaba. ¿Y la segunda cuál era? No te oigo. ¿Cuántos ejecutados hubo desde el fin de la guerra y durante la dictadura en el marco de juicios legales desde el punto de vista de la dictadura? Pues mira, eso tendremos que ajustarlo también. Son cifras que hay que ajustar. A mí no me gusta dar cifras si yo prácticamente no las tengo constatadas. Pero te voy a dar un dato. Andalucía. En Andalucía estamos hablando de que de todos los fusilamientos que se hacen durante la guerra y durante la dictadura, de andaluces y de andaluzas, prácticamente tan solo del 12 al 14% son de juicio en consejos de guerra. El resto son extrajudiciales. Esas son las cifras que están barajando los historiadores andaluces. Eso se fusila a la gente en aplicación del bando de Queipo, que antes Rafa hablaba del bando de Queipo, la Macarena. La ley también contempla algo de eso, no sé si lo habéis visto. La ley también contempla el tema, es decir, que no pueden estar en un lugar preeminente en los golpistas, etcétera, ¿no? Es decir, que algún artículo hay por ahí, el artículo 38, que de alguna manera plantea la relación de los golpistas y tal, ¿no? Bueno, los que impulsan el golpe de esto. Bueno, pues decirte, por tanto, que el momento que tengamos el censo de víctimas, nos ajustaremos realmente a dar las cifras, porque lo demás son estimaciones. Si me permitís. Sí, adelante, Jesús. Gracias, Fernando. Es que, claro, la cifra esta de 114.000, yo ahí por escrito la he formulado creyendo que era lo que tú habías expresado desde el fin de la guerra, pero me da la impresión de que la cifra de 114.000 es guerra incluida, ¿no? Guerra incluida, sí. Guerra incluida, ¿no? Y la estimación que hace de 150.000 guerra incluida. Por supuesto. Claro, ¿no? La cuestión es, por eso la segunda, lo de una vez acabada la guerra, ¿no? Ahí pregunto de ejecuciones desde el punto de vista de juicios legales, entre comillas, y ahí podríamos preguntar también ejecuciones no legales, entre comillas. O sea, yo no sé si hay estimaciones de eso. No, bueno, hay... Acabada la guerra. Sí, cada uno tiene... Aquí hay distintas estimaciones. Pero bueno, yo no me voy a tratar de aventurar a dar cifras que yo no las controlo. No las controlo, yo sé, las han dado algunos historiadores y yo ahora mismo no entraría en eso. Lo único que tengo es la responsabilidad de ajustar cuáles son las personas fallecidas, cuáles son las personas desaparecidas, las que pasan por consejos de guerra legales, y las que desaparecen como consecuencia de actuaciones extrajudiciales. Y ahí va a estar fundamentalmente el marco del censo de víctimas que tenemos que hacer. Es decir, con la finalidad de que no se diga, bueno, es que en la zona nacional tantos y en la zona republicana tantos, y cada uno mueve las cifras en función del presentismo político. Bueno, me parece que es una auténtica barbaridad. Sino vamos a ajustarlo y no vamos a meternos en estimaciones, sino que iremos ajustando. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Adelante, Maribel. Quita el sonido. Quita el sonido. Ahora. No se oye. No. A lo mejor por los auriculares. Ahora. Venga. ¿Ahora? Ahora. Sí, Ahora sí, por los auriculares. Gracias, Otilia. Una joven en el Ateneo. Bueno, Fernando, yo te he dado un aplauso enorme, pero como estaba silenciada, pues tú no me has oído cuando has terminado tu conferencia, porque me ha encantado, me has clarificado muchísimas cosas y yo creo que a todos los asistentes. Y te agradezco toda la labor que estás haciendo y demás. Me surgen muchas cuestiones. Por ejemplo, que hay una memoria silenciada, tergiversada oficialmente, aunque se le haya dado el valor a determinados alcaldes que asesinaron en la guerra, y se le ha reivindicado, se le ha puesto pues, un panteón y demás, pero no se dice la verdad en la leyenda que se pone. Esto es algo bastante escandaloso y que no sé qué manera habría de hacer llegar esto a esa oficina que tenéis, algún lugar, ¿no? Porque tratar a un alcalde comunista que Franco asesina, nada más llegar, yo soy de Ceuta, menuda ciudad compleja, y Sánchez Prado, que era el alcalde en ese momento, sabéis que en Ceuta no hubo guerra civil, en Ceuta se entró en la represión total y absoluta, es decir, que se mató a la gente, se las quitó de en medio y punto. Bien, ya con la democracia, y tengo que decir que en ayuntamiento del Partido Popular se le ha homenajeado a este alcalde, se le ha hecho una estatua allí mirando al ayuntamiento, y mira por dónde el panteón que está en el cementerio, y que cuando yo tengo ocasión de ir a Ceuta, pues me gusta pasarme y verlo. Allí lo que pone es a nuestro hermano Sánchez Prado. Y digo yo, hermano, pero ¿cómo hermano? ¿Esto qué es? Y me dice la gente de la calle, sí, es que era muy milagroso, porque este señor era médico y ayudaba a la gente humilde, y ahí se creó, desde ese tiempo que lo asesina, a lo largo de la historia, pues digamos, un imaginario de santo que el alcalde actual va y le coloca al hermano Sánchez Prado, ¿no? Entonces, esto te hace pensar que hay una memoria también velada que es muy difícil de desvelar para la gente joven, para esa labor de pedagogía que... Y me imagino que eso lo habrá en 1000 sitios, ¿no? En 1000 sitios. Bien, nosotros en el Ateneo pues somos, que tenemos conciencia de esta memoria y hemos creado un ciclo de memoria histórica para difundir todas estas cuestiones. De manera que espero contar contigo en algún momento que tú tengas libre, que me imagino que será poco. Y nada más. Te felicito, Fernando, te agradezco esa labor y un abrazo muy grande. Nada más. Maribel, muchísimas gracias y ánimo, ¿eh? Y seguir con el tema de la memoria, porque lo que estáis haciendo no es otra cosa que futuro para nuestra democracia, para sentar las bases del futuro democrático de este país. Y es cierto que a veces pues, hay historias silenciadas o que alguien ha querido tergiversar, pero precisamente algo
que es clave en la memoria es el conocimiento de la verdad, y la necesidad de que se aclaren las cosas, que se digan las cosas como han sido. Por eso en las declaraciones de reconocimiento y reparación que nosotros damos un historial de cada uno de ellos, y donde ponemos qué ha sido, dónde ha estado, cómo se le ha reprimido, etcétera, y por qué se le ha fusilado, y por qué le reconocemos. El Estado español le reconoce y le repara. Por eso, en esas declaraciones de reparación que tenemos, lo hacemos sistemáticamente para que se conozca toda la verdad, y que nadie pueda tergiversarla. Esas declaraciones, mira, es una cosa, el otro día me pasó algo que me llamó muchísimo la atención. Estuvimos entregando certificados de declaración, de reconocimiento y reparación a personas, por ejemplo, que habían estado, sus padres estaban en el Valle de los Caídos. Que se cree que están en el Valle de los Caídos, tenemos que ver si es así o no es así. Bueno, en cualquiera de los casos, cuando le dimos, empezó a llorar esta persona mayor. Y ahora preguntamos que entendíamos el sentimiento, la emoción, que por qué lloraba. Dice, por una cosa. Ahora me voy a ir al pueblo de mi padre. Voy a hacer una fotocopia de este certificado que me habéis dado el gobierno de España. Lo voy a poner donde estuvo la fosa común y lo voy a poner en todos los bares para que se conozca de una vez por todas que mi padre no era un criminal. Emocionante, no me digas que no, es porque, claro, la criminalización que se había hecho de los vencidos. Todos eran criminales. Y los otros habían caído por Dios y por España. En esa liturgia nacional católica de crear y construir, alimentar una memoria maniquea y distorsionada, ¿no? No, hay que conocer la verdad. Todas las verdades hay que conocer. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Gracias. Cristina Prieto quiere intervenir. Hola Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Además me da mucha alegría verte, porque la última vez que te vi, pues no sé, debió de ser como hace 30 años, eras alcalde de Almería. O sea, desde entonces no te he vuelto a ver. Me alegro mucho de oírte. Sí. Sí. Mira, quería hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar me alegra muchísimo que la ley de memoria recoja, se detenga en el papel de las mujeres, como tú bien has dicho, que sufrieron esa triple victimización, en muchísimos casos simplemente por ser familia, ¿no? Madres, hermanas, hijas de hombres que se significaron políticamente cuando ellas muchas veces no tenían esa significación política, pero realmente fueron el palo de todos los golpes, ¿no? Me alegra que se recoja en la ley, que se detenga la ley en la situación de aquellas mujeres. Pero mi pregunta ahora va más por el tema de, has hablado de la pedagogía y de la necesidad de que la memoria histórica entre en las aulas, entre en los colegios. Me parece fundamental porque los chavales, los estudiantes ahora mismo que están, por ejemplo, en la ESO, ¿no? o en el bachiller, es que realmente saben muy poco, y lo poco que saben muchas veces está bastante tergiversado porque está fundamentalmente mediatizado por las familias. Entonces, me parece importantísimo que la memoria entre en los colegios y forme a los profesores, ¿no? Que es importantísimo esa formación de los profesores porque, bueno, yo tengo 2 hijos, ya uno ya acabó la carrera, la otra ha empezado este año, y cuando ha surgido el tema de, yo me he interesado bastante en mirar los libros de texto, cuando llegaban al tema el tema del franquismo, la dictadura y tal, y a veces me he quedado muy sorprendida de cómo los libros de texto tratan este tema. Entonces, la pregunta que quería hacerte era si dentro de esas acciones transversales de la Secretaría de Memoria Democrática, ¿habéis contemplado la posibilidad de colaborar con el Ministerio de Educación, con Educación o con Cultura, no sé de cuál dependerá ahora, una revisión profunda de los libros de texto con los que estudian nuestros hijos en el tema de la memoria, la dictadura y el franquismo? Sí,
Vamos a ver, Cristina, que me alegro mucho de saludarte. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que no nos vemos. Yo hace menos tiempo que veo a tu hermana, porque además fue mi tutora del doctorado, pero esto ya es otra cosa. Está bien. Hoy el tiempo no pasa en balde, pero bueno, Sí. decirte lo siguiente, el tema de la educación para mí es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque es de la única manera que construimos ciudadanos y ciudadanas que sean conscientes del pasado y que, conociéndolo, apuesten por un futuro sin exclusiones, por un futuro plural, por un futuro abierto, de sociedades abiertas, democráticas, ¿no? Eso para mí es fundamental. Y el tema de la memoria yo creo que puede contribuir muchísimo a que eso sea así, ¿no? No una memoria de carácter sectario y tal, sino una memoria como yo creo que como la estoy planteando, o la estamos planteando desde el gobierno. Y en lo que respecta a una revisión, evidentemente estamos en total conexión con el Ministerio de Educación, que es quien va a poner en marcha una nueva ley, y esa nueva ley evidentemente va a cambiar también los currículums, tanto de eso como de bachillerato. Y ahí es donde vamos a estar nosotros trabajando con ellos para revisar no solamente los libros de texto, sino también el tiempo que se le va a dar a las políticas de memoria. Porque, bueno, pueden cogerlo por una cosa más. No. Es que esto es fundamental para todo el proceso de afianzamiento y construcción de la democracia en España. Sí, es que curiosamente muchas veces los temas dedicados a memoria o la dictadura y la posguerra son temas siempre a los que nunca se llega, nunca da tiempo. Ni se llega, pero por eso esa es una de mis preocupaciones. No dejarlo al final, vamos a ver cómo se podría reorientar. Yo muchas veces hago la siguiente propuesta de, oye, y la historia, en vez de empezarla por Atapuerca, ¿por qué no empezamos por el momento presente? Y de ahí nos vamos para atrás, pidiendo explicaciones. Pues yo tengo una experiencia académica. Yo empecé estudiando temas vinculados con República y con la dictadura de Primo de Rivera, con la Guerra Civil, mis primeras investigaciones. Y tuve que, científicamente, académicamente, irme a trabajar los procesos anteriores, porque si no, no entendía el siglo XX. Y me fui al siglo XIX. Y trabajé sobre el siglo XIX y trabajé sobre personajes como Nicolás Salmerón, que es un referente en la historia de la democracia, planteamiento krausista, de la institución libre de enseñanza, elementos clave para entender los procesos de construcción de la memoria y los procesos de construcción de este país. Y claro, pues tampoco queda mal hacer la cosa al revés. Sé que eso tiene muchísimas dificultades. No soy ajeno a que mi propuesta, cuando la planteo, pues rápidamente los de prehistoria se me echarían encima, los de moderna también, etcétera. Pero alguna fórmula tenemos que tener para que no ese periodo apenas se conozca. Que nunca, como muy bien dice Cristina, nunca se llegue. Alguna fórmula. Y le estamos dando vueltas a eso, a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Gracias. Rafa, ¿quieres cerrar? Porque son las 8 y no quiero abusar más del tiempo de un secretario de Estado. Bueno, pues yo agradecer a Fernando que haya estado con nosotros estas 2 horitas tan a gusto, porque nos ha ilustrado un montón y me deja mucho para pensar el tema de invertir las cosas, porque me parece que no es ninguna mala idea, ¿no? Porque yo creo que cuando tratamos de explicarnos dónde estamos ahora mismo en el presente, no miramos a Atapuerca, ¿no? No, miramos a por qué lo más reciente, la historia más reciente. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, sobre todo cuando vemos además que el tema de la manipulación se basa y ancla su raíz en la ignorancia, y la ignorancia es palmaria. No tenemos lagunas de ignorancia histórica, tenemos auténticos océanos y los padecemos. Y entonces de eso se aprovechan las determinadas fuerzas políticas para distorsionar la historia y para hacernos el mundo mucho más complicado y para enrarecer el ambiente. De manera que yo quiero dejar este pozo de esa reflexión que tan acertadamente has dejado ahí a pregunta de Cristina,
pues para que lo maduremos y yo te animo a que vayas persuadiendo, que tú tienes una capacidad de persuasión tremenda, que vayas persuadiendo al gobierno poquito a poco. A quien corresponda, ¿no? Claro, en la medida que nos corresponda. Y nada, no quiero decir nada más, simplemente agradecerte, que ha sido un placer estar aquí contigo, y he visto además caras como Conchita Fernández Piña, que la veo por ahí también, me alegro mucho de verla, y bueno, por supuesto a mi compi de los salesianos, a Jesús Ander, y nada, encantado de haber estado este ratico contigo, y muchas gracias por ilustrarnos, Fernando. Bueno, pues yo daros las gracias por haberme invitado. Yo, como os podéis haber dado cuenta, con estos temas pues realmente los vivo, y trato de que se transmita y hacer pedagogía con ellos. Llevo mucho tiempo trabajando en esto, y bueno, por ahora que tengo la posibilidad de desempeñar un alto cargo del Gobierno de España, precisamente en temas de memoria, pues yo encantado de estar con vosotros y con todo aquel que me lo pide. Ahora no me puedo desplazar mucho porque, como nadie, por la situación de la pandemia, pero os puedo decir que es que no paro. Es decir, que hasta hace 2 semanas o 3 semanas estaba en Asturias, estaba en el País Vasco, estaba en Aragón, estaba en Castilla y León, bueno, explicando un poquito y haciendo pedagogía. Así es que, bueno, pues yo creo que si de algo ha servido mis reflexiones, pues yo encantado, y muchísimas gracias al presidente del Ateneo, a Jesús, por esta invitación, y encantado de estar con todos vosotros. Rafa, muchísimas gracias a ti porque siempre estás ahí. Siempre. Gracias a ti. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todas y a todos por haber estado aquí. Como ha dicho Maribel Lázaro, el Ateneo de Granada va a seguir trabajando el tema de la memoria, porque pensamos que nos van en ello 2 palabras mayores, que son derechos humanos y democracia. Y efectivamente es un tema que vamos a tratar con cariño, que es lo contrario del odio, y vamos a seguir abordándolo a lo largo de todo el curso. Gracias, Fernando, gracias, Rafa, y gracias a todas y todos. Nos vemos el día 25 con la presentación del libro de Cristina Prieto, que se llama Nietas de la Memoria. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.